Historia 1: El toque de la muerte. Buenas noches. Me llamo Daniel, soy un hombre común, con una vida común. Hasta hace poco, vivía como cualquier otra persona, trabajando, viendo a mis amigos, cuidando de mi familia. Pero lo que me sucedió una noche lluviosa cambió mi vida para siempre. Y hasta el día de hoy, no sé si fue un milagro o una maldición. Todo comenzó en una carretera solitaria, mientras regresaba a casa después de un largo día en el trabajo. Estaba cansado, y la lluvia que caía sin parar hacía que el volante se sintiera resbaladizo en mis manos. Aún recuerdo el sonido desgarrador de las llantas perdiendo el control y el momento exacto en que mi coche chocó contra el guardarraíl. El impacto fue brutal, y luego, oscuridad. Me dijeron que mi corazón se detuvo durante exactamente 3 minutos. 3 minutos en los que, según los médicos, estuve muerto. Sin embargo, yo sé que estuve en algún lugar, un lugar que nunca podré describir por completo. Era frío, silencioso, pero no estaba solo. Había sombras a mi alrededor, sombras que no dejaban de mirarme. No me tocaron, pero podía sentir su presencia, como si estuvieran esperando algo de mí. Cuando desperté en el hospital, jadeando y con el cuerpo cubierto de sudor frío, los médicos me miraban como si acabara de regresar de un abismo imposible. Y en cierto modo, así era. Al principio pensé que todo estaba bien, que había tenido suerte de estar vivo. Pero pronto, muy pronto, descubrí que algo había cambiado. Todo empezó con pequeñas cosas. Bultos oscuros que veía por el rabillo del ojo, sombras que parecían moverse donde no debería haber nada. Al principio pensé que era mi mente jugando conmigo, efectos secundarios del accidente o de los medicamentos. Pero no tardé en darme cuenta de que esos bultos eran reales. Eran figuras borrosas, sin forma definida, que aparecían en los rincones de mi casa, en los reflejos de los espejos, incluso en la calle mientras caminaba. No me decían nada, no emitían sonidos, solo estaban allí, observándome. Pero lo peor ocurrió la primera vez que una de esas sombras me tocó. Era medianoche, y estaba en mi sala de estar, mirando la televisión. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Cuando giré la cabeza, vi una figura oscura, más alta que yo, parada a menos de 1 metro. Antes de que pudiera reaccionar, extendió una especie de mano hacia mí, y aunque no tenía forma sólida, sentí el contacto helado en mi piel. Esa noche, mi casa cambió. Las puertas comenzaron a abrirse y cerrarse solas, y no de forma suave, sino con fuerza, como si alguien las empujara con ira. Escuché susurros, voces que venían de las esquinas oscuras, susurros que no entendía pero que me helaban la sangre. Los objetos en la cocina se caían al suelo sin razón aparente, y las luces parpadeaban aunque no hubiera tormenta eléctrica. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, pero los incidentes continuaron, cada vez más intensos. Las sombras se multiplicaron, y con ellas, los sucesos extraños. Cada vez que una de esas figuras me tocaba, algo terrible sucedía en mi casa. Un vidrio roto, un cuadro que caía de la pared, un grito lejano que parecía provenir de otro lugar. Fue entonces cuando entendí algo que me aterrorizó aún más: esas sombras no solo me seguían. Estaban esperando algo. Cada toque parecía conectarlas más conmigo, como si estuvieran tratando de cruzar un límite, de entrar completamente en este mundo. Una noche, después de días sin dormir, sentado en la cama con todas las luces encendidas, me armé de valor para enfrentar a una de esas figuras. Cuando apareció al pie de mi cama, extendí mi mano hacia ella, decidido a romper el ciclo de miedo. Al tocarla, una oleada de imágenes invadió mi mente: rostros pálidos, ojos vacíos, gritos ahogados. Eran almas atrapadas, almas que habían cruzado el umbral de la muerte y que ahora estaban condenadas a vagar. Y por alguna razón, yo era su puente. Desde esa noche, no he tenido paz. Intenté mudarme, dejar mi casa atrás, pero las sombras me siguieron. No importa a dónde vaya, siempre están allí, observándome, esperando el momento adecuado para tocarme y causar otro desastre. Hasta hoy,
sigo buscando respuestas, intentando entender qué ocurrió durante esos 3 minutos en los que estuve muerto. Tal vez nunca lo sepa. Tal vez las sombras sean mi castigo por haber regresado del lugar al que realmente pertenecemos. Solo les puedo dar un consejo: si algún día sienten que algo los observa desde la oscuridad, no intenten verlo de cerca. Y si alguna vez una sombra los toca, recen para que no sea demasiado tarde. Ahora, una pregunta para ti: ¿alguna vez has vivido una experiencia de terror que no puedes olvidar? Si es así, comparte tu historia en los comentarios. ¿Quién sabe? Tal vez aparezca aquí en el canal. Y más, si quieres que tu historia sea contada en un video exclusivo, solo necesitas hacer una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Con tu ayuda, seguiremos trayendo más relatos escalofriantes. Y ahora, vamos con la próxima historia. Historia 2: La cadena de los condenados. Mi nombre es Laura, y aunque nunca he sido supersticiosa ni creyente de lo sobrenatural, lo que voy a contarles cambió para siempre mi percepción del mundo, de la vida y, sobre todo, de lo que puede haber más allá de la muerte. Esto no es una historia que leí en algún libro o vi en una película. Esto es algo que me sucedió. Todo comenzó hace aproximadamente un año. Era una tarde normal, como cualquier otra. Me encontraba en casa, terminando de limpiar la cocina, cuando de repente sentí un dolor agudo en el pecho. Fue como si alguien hubiese apretado mi corazón con una fuerza imposible. Caí al suelo, incapaz de respirar, con la visión tornándose borrosa. Después de eso, todo se volvió negro. Según los médicos, sufrí un paro cardíaco fulminante y mi corazón dejó de latir por exactamente 3 minutos. 3 minutos en los que, según ellos, mi cuerpo estuvo clínicamente muerto. Pero esos 3 minutos, para mí, fueron una eternidad en un lugar que jamás podré olvidar. Cuando perdí la conciencia, me encontré en un espacio extraño. No era un lugar físico, era como estar atrapada en una especie de neblina oscura. A mi alrededor, había figuras humanas, o al menos algo que se asemejaba a personas. Sus cuerpos eran pálidos, como si la vida hubiera sido drenada de ellos, y sus ojos eran vacíos, oscuros, sin alma. Me observaban en silencio, pero había algo en su mirada que me llenaba de terror, desesperación. Intenté moverme, pero sentí algo pesado atándome, como si mis pies estuvieran encadenados al suelo. Bajé la vista y vi una gruesa cadena, negra y oxidada, que se extendía hacia la oscuridad. Tiraba de mí, como si quisiera arrastrarme hacia lo desconocido. Intenté gritar, pero mi voz no salía. La única cosa que podía oír era el eco de susurros, palabras en un idioma que no entendía, pero que resonaban en mi cabeza como una advertencia. De repente, sentí un tirón fuerte, como si algo en el otro extremo de la cadena me reclamara con urgencia. Luché con todas mis fuerzas, tratando de resistirme, hasta que, de la nada, una luz intensa apareció frente a mí. Esa luz me envolvió, y en cuestión de segundos, abrí los ojos en una cama de hospital. Los médicos y las enfermeras parecían aliviados, como si lo que acababan de presenciar fuera un milagro. Pero yo no sentía alivio. Algo había venido conmigo desde ese lugar. Lo supe de inmediato. Esa noche, mientras intentaba dormir en el hospital, soñé con el mismo lugar. La neblina, las figuras, y la cadena. Pero esta vez, no era un sueño. Podía sentir el frío del metal contra mi piel, podía oír los susurros con claridad, como si estuvieran justo al lado de mi oído. Y lo más aterrador, podía sentir la cadena tirando de mí incluso en la vida real. Cuando volví a casa, los sueños continuaron. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ese lugar. El cementerio. Porque, sí, ahora podía verlo con claridad, era un cementerio enorme, lleno de tumbas abiertas y cruces rotas. Las figuras que me observaban eran almas, o al menos eso creía yo. Almas que parecían condenadas, atrapadas en ese lugar. Y la cadena era el vínculo que me conectaba con ellas. Durante el día, trataba de continuar con mi vida normal, pero todo comenzó a cambiar.
me sentía débil, como si algo estuviera drenando mi energía. Las noches se volvían más aterradoras. Las figuras ya no solo estaban en mis sueños, comencé a verlas en las esquinas de mi casa, reflejadas en los espejos, siempre observándome. Hubo una noche en particular que nunca olvidaré. Estaba acostada, tratando de dormir, cuando sentí un frío intenso en la habitación. Entonces lo escuché, el sonido de una cadena arrastrándose por el suelo. Mi corazón se detuvo de puro miedo. Abrí los ojos y allí estaban, paradas al pie de mi cama, 3 figuras. Sus rostros eran pálidos, con ojos vacíos, y cada una sostenía una cadena que terminaba en mis pies. No sé cómo logré mantenerme cuerda después de eso. Consulté médicos, psiquiatras, hasta acudí a una iglesia en busca de ayuda, pero nada parecía funcionar. La cadena estaba ahí, invisible para los demás, pero yo podía sentirla todo el tiempo, como un peso constante que me recordaba que mi tiempo no era completamente mío. Con el tiempo, empecé a comprender lo que querían. Las almas que vi en ese lugar no estaban simplemente observándome, estaban esperando. Esperando que regresara con ellas. Era como si al haber cruzado esa línea entre la vida y la muerte, yo hubiera quedado marcada de alguna manera. Ahora, cada noche es una lucha para no ser arrastrada de nuevo. Cada vez que sueño, me acerco un poco más a ese cementerio, a esas figuras que no dejan de tirar de la cadena. Y cada vez me siento más débil, como si mi cuerpo estuviera cediendo a su fuerza. A veces me pregunto cuánto tiempo más podré resistir. Tal vez, al final, la cadena me arrastre completamente, y yo también termine siendo una de esas almas atrapadas, observando desde la neblina, esperando a alguien más para compartir mi destino. Así que, si alguna vez tienen la sensación de estar siendo observados en sus sueños, o si sienten un peso extraño en el pecho al despertar, presten atención. Tal vez, solo tal vez, algo del otro lado también los esté reclamando. Historia 3: El grito en el pasillo del hospital. Me llamo Raúl, y durante años trabajé como enfermero en un hospital público. He visto cosas que podrían parecer perturbadoras para muchas personas, pero con el tiempo uno se acostumbra: pacientes graves, situaciones de vida o muerte, el dolor de las familias. Sin embargo, hay algo que sucedió hace unos meses, algo que me ha dejado marcado de una manera que nunca imaginé. Esta historia no es fácil de contar, pero necesito sacarla de mi mente, porque siento que, de alguna manera, todavía estoy siendo observado por lo que ocurrió aquella noche. Todo comenzó con un paciente llamado Martín. Era un hombre de unos 50 años que había ingresado al hospital para una cirugía relativamente sencilla. Al principio, no había señales de complicaciones. Sin embargo, durante la operación, algo salió mal. Su corazón se detuvo, y los médicos trabajaron frenéticamente para reanimarlo. Según el informe oficial, Martín estuvo muerto durante unos 5 minutos antes de que lograran traerlo de vuelta. Cuando finalmente abrió los ojos en la sala de recuperación, su mirada era diferente. No puedo describirlo con precisión, pero había algo extraño en su expresión, como si hubiera visto algo que nadie más podía entender. Su primera palabra después de despertar fue: el grito. Nadie le dio mucha importancia en ese momento. Los médicos estaban más enfocados en asegurarse de que estuviera estable. Pero Martín no dejaba de repetirlo. El grito. Lo escuché, en el pasillo. Intentaron calmarlo, explicándole que todo estaba bien, que estaba vivo y en un lugar seguro. Sin embargo, su insistencia no disminuía. Esa misma noche, mientras hacía mi ronda habitual en los pasillos del hospital, sentí algo que no puedo explicar. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado. El hospital siempre había tenido una atmósfera silenciosa por las noches, pero esta vez el silencio era diferente, opresivo. Mientras caminaba hacia la unidad donde estaba Martín, escuché un ruido. Era leve, como un susurro distante, pero lo suficiente para hacerme detener. Miré alrededor, pero los pasillos estaban vacíos. Continué avanzando,
tratando de convencerme de que era solo mi imaginación. Cuando llegué a la habitación de Martín, lo encontré despierto, sentado en la cama, mirando fijamente hacia la puerta. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban. Antes de que pudiera preguntarle si necesitaba algo, me dijo en voz baja: «Está aquí. Lo escuchas, ¿verdad? Está en el pasillo». En ese momento, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Martín estaba mirando hacia el pasillo con una intensidad que me puso los pelos de punta. Por un instante, pensé que tal vez estaba delirando debido a los medicamentos, pero algo en su tono de voz me hizo dudar. Y entonces lo escuché. Era un grito, un sonido agudo y aterrador que resonó desde algún lugar en el hospital. Era un grito humano, pero no como los que uno suele escuchar en un lugar como este. Había algo antinatural en ese sonido, algo que parecía venir de un lugar que no debería existir. Corrí hacia el pasillo, buscando el origen del ruido. Revisé cada esquina, cada habitación cercana, pero todo estaba vacío. Sin embargo, el grito seguía resonando, como si estuviera atrapado en las paredes, reverberando en el aire. Cuando regresé a la habitación de Martín, lo encontré llorando. «No me dejes solo», me suplicó. Lo único que pude hacer fue quedarme a su lado durante el resto de la noche, pero incluso estando allí, sentí que algo nos estaba observando desde las sombras. Con el paso de los días, las cosas se volvieron aún más extrañas. Varios compañeros del turno nocturno comenzaron a hablar sobre ruidos extraños en los pasillos, pasos que no tenían dueño y susurros que parecían provenir de un lugar inalcanzable. Incluso algunos pacientes comenzaron a quejarse de sueños perturbadores en los que oían gritos o veían figuras oscuras acechando en los rincones. Martín, por su parte, seguía empeorando. Decía que cada vez que cerraba los ojos, volvía a ese pasillo. Decía que mientras estaba muerto, había visto un lugar oscuro, un corredor infinito lleno de puertas cerradas. Al final de ese corredor, había una figura que no podía describir, pero que gritaba, un grito tan poderoso que resonaba incluso en su alma. Intentamos tranquilizarlo, pero no funcionaba. Una noche, mientras revisaba su expediente, escuché un ruido fuerte proveniente de su habitación. Corrí hacia allí, y lo encontré convulsionando, con los ojos abiertos de par en par, mirando hacia el techo. Sus últimas palabras antes de morir fueron: «Nunca nos dejará en paz». Desde esa noche, los ruidos en el hospital se hicieron más frecuentes. Algunos colegas comenzaron a negarse a trabajar en el turno nocturno, y los pocos que quedamos evitábamos pasar por ciertos pasillos si no era absolutamente necesario. Yo mismo he escuchado el grito varias veces desde entonces, siempre en el mismo lugar, siempre en las mismas circunstancias, en la soledad de la noche, cuando todo está en calma. A veces me pregunto si lo que Martín vio realmente vino con él al regresar de la muerte, si trajo algo que no pertenece a este mundo. No tengo respuestas, solo la certeza de que hay algo en ese hospital que no debería estar allí. Si alguna vez te encuentras en un hospital vacío por la noche y escuchas un grito en un pasillo que parece no tener origen, te suplico que no lo sigas. Porque lo que sea que esté al final, no es algo que debamos enfrentar. Historia 4: La voz dentro de la cabeza. Buenas noches. Mi nombre es Andrés, y hasta hace poco era un joven común, como cualquiera. Tenía una vida tranquila, con sueños por cumplir y pocas preocupaciones. Nunca fui alguien que creyera en cosas sobrenaturales ni en historias de terror, pero lo que me pasó hace unos meses me hizo cambiar por completo mi forma de ver el mundo. Lo que voy a contarles no es fácil de admitir, porque cada vez que lo recuerdo, siento que estoy perdiendo la cordura de nuevo. Todo comenzó una tarde soleada. Había salido a hacer deporte con unos amigos. Estábamos practicando escalada en una zona rocosa cerca de la ciudad. Era algo que solíamos hacer cada fin de semana. Pero esa vez, las cosas no salieron como esperábamos. Perdí el equilibrio mientras descendía y caí desde una altura considerable. No recuerdo el impacto, solo un dolor punzante y, después, oscuridad total. Me dijeron que cuando los paramédicos llegaron, no encontraron signos de vida.
Mi corazón había dejado de latir, y mi cuerpo estaba completamente inerte. Estuve clínicamente muerto durante unos 3 minutos antes de que lograran reanimarme. Lo extraño es que, mientras mi cuerpo estaba allí, algo más sucedía en otro lugar, en mi mente o en mi alma, no lo sé. Durante esos 3 minutos, me encontré en un lugar vacío, completamente negro. No había nada a mi alrededor, ni luz, ni sonido, solo un vacío opresivo. Sin embargo, no estaba solo. Podía sentir una presencia. Era como si algo invisible estuviera conmigo, observándome, analizando cada pensamiento, cada recuerdo. De repente, escuché una voz. No sé cómo describirla, porque no era masculina ni femenina, ni fuerte ni débil. Era simplemente una voz, pero se sentía como si viniera de dentro de mí. La voz me dijo, no es tu momento. Pero volveré contigo. Antes de que pudiera entender lo que significaba, desperté en el hospital, rodeado de médicos y enfermeras que celebraban mi regreso a la vida. Sin embargo, yo no me sentía aliviado. Desde el momento en que abrí los ojos, supe que algo no estaba bien. Al principio, todo parecía normal. Mis amigos y mi familia me visitaron, agradecidos de que hubiera sobrevivido. Pero en los días siguientes, empecé a notar cosas extrañas. Una noche, mientras estaba acostado en la cama del hospital, escuché esa misma voz dentro de mi cabeza. Al principio pensé que era mi imaginación, un efecto secundario del trauma. Pero la voz no se iba. Era constante, como un susurro en el fondo de mi mente. No decía nada claro al principio, solo palabras sueltas, frases inconexas. Pero poco a poco, la voz comenzó a hacerse más nítida. Me hablaba directamente, como si supiera cada pensamiento, cada miedo que tenía. Al salir del hospital, la situación empeoró. La voz ya no solo me hablaba de vez en cuando. Comenzó a darme instrucciones. Cosas pequeñas al principio, no tomes ese camino, evita esa persona, cierra la puerta. Y cada vez que la ignoraba, algo malo sucedía. Un día, por ejemplo, decidí ignorarla y tomar un atajo por un callejón oscuro. Me atacaron y me robaron. Fue como si la voz supiera lo que iba a pasar antes de que ocurriera. Con el tiempo, las instrucciones se volvieron más perturbadoras. Me pedía que hiciera cosas que iban en contra de mi moral. Rompe ese espejo, tira esa foto, miente a tus amigos. Al principio me resistí, pero la voz era implacable. Cada vez que la desobedecía, sentía un dolor insoportable en la cabeza, como si algo estuviera perforando mi mente desde dentro. Lo peor de todo fue que, con cada cosa que hacía, la voz se volvía más fuerte. Ya no era un susurro, sino un grito constante en mi cabeza. Me decía que yo era especial, que había sido elegido para algo más grande, aunque nunca explicaba qué era exactamente. Una noche, mientras estaba solo en casa, sucedió algo que nunca olvidaré. La voz me dijo, mira el espejo. Me acerqué al espejo del baño, y lo que vi me dejó paralizado. Mi reflejo no era mío. Era una versión distorsionada de mí mismo, con los ojos completamente negros y una sonrisa que no estaba haciendo. En ese momento, la voz dijo algo que todavía me atormenta, soy quien te trajo de vuelta. Y ahora tú me perteneces. Desde ese día, mi vida se convirtió en un infierno. La voz no solo me habla, sino que parece controlar partes de mi cuerpo. Hay momentos en los que hago cosas sin querer, como si alguien más tomara el control por completo. Una vez, mientras caminaba por la calle, me encontré empujando a un hombre al suelo sin razón alguna. No sabía por qué lo había hecho, pero la voz en mi cabeza solo se rió. He intentado buscar ayuda, hablar con psicólogos, incluso fui a una iglesia para pedir una bendición, pero nada funciona. La voz sigue ahí, cada vez más fuerte, cada vez más exigente. Lo más aterrador es que siento que no estoy solo. A veces, cuando miro a otras personas en la calle, veo sombras alrededor de ellas, como si estuvieran marcadas de alguna manera. La voz me dice que esas personas también han cruzado al otro lado y que, al igual que yo,
están siendo controladas por algo que no pertenece a este mundo. No sé cuánto tiempo más puedo soportar esto. Cada día siento que pierdo un poco más de mí mismo, como si la voz estuviera consumiendo mi alma poco a poco. Y sé que, en algún momento, dejaré de ser yo. Si alguna vez tienes la mala suerte de cruzar ese límite entre la vida y la muerte, te advierto, no confíes en las voces que escuches en la oscuridad. Porque, si lo haces, podrías traer algo contigo, algo que no podrás controlar. Historia 5: El hombre sin reflejo. Buenas noches. Me llamo Javier, y antes de lo que me sucedió, era solo un hombre más en este mundo, con una rutina simple y tranquila. Trabajaba como profesor, vivía solo y dedicaba mi tiempo libre a la lectura y a largas caminatas por la playa. Pero una tarde, hace apenas unos meses, algo ocurrió que cambió mi vida para siempre. Algo que todavía me hace cuestionar si sigo siendo el mismo o si, de alguna manera, dejé una parte de mí en ese lugar oscuro al que fui llevado. Todo comenzó con un accidente. Estaba pasando el día en la playa con unos amigos. Decidimos nadar un poco, alejándonos más de la orilla de lo que probablemente deberíamos. Recuerdo el cielo despejado y el sol reflejándose en el agua, pero también recuerdo la corriente repentina que me atrapó. Fue tan rápida y fuerte que no tuve tiempo de reaccionar. Lo siguiente que supe fue que estaba luchando por mantenerme a flote. Mis amigos intentaron ayudarme, pero la corriente me arrastró aún más lejos. El agua helada llenó mis pulmones, y entonces todo se apagó. Según los socorristas, estuve bajo el agua durante varios minutos antes de que lograran sacarme. Cuando finalmente me llevaron a la orilla, mi corazón había dejado de latir. Durante 5 minutos, estuve técnicamente muerto. Ellos no se rindieron, y finalmente consiguieron reanimarme. Pero esos 5 minutos fueron suficientes para que algo en mí cambiara. La primera señal de que algo estaba mal ocurrió mientras estaba en el hospital. Había un espejo en el baño de mi habitación, uno pequeño y desgastado, como los que suelen tener los hospitales. Al levantarme para lavarme la cara, levanté la vista y noté algo extraño. Mi reflejo no estaba allí. Al principio pensé que era un error, tal vez por la iluminación o el ángulo. Me acerqué más al espejo, pasando la mano frente a él, pero nada. No había nada. Solo el vacío, como si yo no existiera. Me alejé rápidamente, con el corazón latiendo descontrolado, y decidí no decirle a nadie. ¿Qué podía decir? ¿Que no me veía en los espejos? Sonaría ridículo. Los días pasaron, y traté de ignorar lo que había visto, convencido de que era un efecto secundario del accidente. Sin embargo, al volver a casa, los espejos se convirtieron en mi peor enemigo. Cada vez que me paraba frente a uno, no veía nada. Ningún reflejo. Era como si mi cuerpo estuviera allí físicamente, pero algo esencial, algo que debía reflejarse, simplemente no existiera. Intenté evitar los espejos por completo, pero eso no detuvo las cosas extrañas que empezaron a suceder. En las ventanas, en superficies pulidas, incluso en el agua tranquila de un lago, no había rastro de mi reflejo. Pero lo más perturbador ocurrió una noche mientras estaba en mi habitación. Sentí algo extraño, como si estuviera siendo observado. Miré hacia el espejo que colgaba en la pared opuesta a mi cama, y aunque yo no estaba reflejado, algo más sí lo estaba. Era una sombra. Oscura, alta, con la forma vaga de un ser humano, pero con movimientos torpes y descoordinados. Estaba allí, imitándome, pero con un leve retraso en sus gestos, como si estuviera aprendiendo a ser yo. El miedo me paralizó. Cerré los ojos, esperando que desapareciera, pero cuando los abrí, seguía allí, moviéndose lentamente hacia mí. En un ataque de pánico, cubrí el espejo con una sábana y me obligué a creer que todo era producto de mi imaginación. Pero no lo era. Con el tiempo, esa sombra comenzó a aparecer más frecuentemente. No solo en los espejos, sino también en los reflejos de las ventanas, en cualquier superficie que pudiera mostrarla. Al principio,
solo imitaba mis movimientos. Si levantaba una mano, ella hacía lo mismo, aunque con ese pequeño retraso que la hacía parecer antinatural. Pero pronto comenzó a moverse de manera independiente. Una noche, mientras me cepillaba los dientes frente al espejo, la sombra giró la cabeza hacia mí, aunque yo no me había movido. Fue entonces cuando comprendí que esa cosa no era solo un reflejo, era algo más. Algo que había venido conmigo desde el lugar al que fui cuando estuve muerto. Intenté ignorarla, seguir con mi vida, pero la sombra se volvió cada vez más agresiva. Golpeaba los espejos desde el otro lado, como si intentara romper la barrera que la mantenía atrapada. En varias ocasiones, escuché susurros que parecían provenir de los espejos. Eran palabras que no entendía, pero que llenaban la habitación con un aire pesado y opresivo. Lo peor ocurrió hace unas semanas. Me desperté en medio de la noche y descubrí que todos los espejos de mi casa estaban rotos. El suelo estaba lleno de fragmentos de vidrio, pero no había señales de cómo había sucedido. En los pedazos de espejo que aún quedaban intactos, vi la sombra, observándome, más grande y más definida que nunca. Desde entonces, siento que la sombra está ganando terreno. A veces, cuando me miro las manos o el rostro, siento que no son realmente míos. Es como si algo estuviera intentando reemplazarme, tomar mi lugar en este mundo. No sé cuánto tiempo más puedo resistir. He intentado deshacerme de todos los espejos y reflejos en mi casa, pero no puedo evitar ver a la sombra en otros lugares, en los reflejos de los escaparates o en los charcos después de la lluvia. Siempre está allí, esperando, observando. Si alguna vez tienes la sensación de que algo te observa desde el otro lado de un espejo, te lo ruego, no lo ignores. Y si alguna vez te encuentras en una situación como la mía, recuerda esto: no todos los que regresan de la muerte vuelven solos. ¿Te están gustando estas historias escalofriantes? Entonces no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Así nos ayudas a seguir trayendo relatos oscuros que no te dejarán dormir. Tu apoyo marca la diferencia. Ahora, respira profundo, y vamos con la siguiente historia. Historia 6: La sala oscura. Mi nombre es Clara, y hasta hace unos meses, llevaba una vida normal. Trabajaba como diseñadora gráfica, vivía en un pequeño departamento en la ciudad, y siempre fui alguien que trataba de evitar los problemas. Pero una noche, un solo instante cambió todo. Una bala perdida, un lugar oscuro, y ahora vivo con un miedo que nunca imaginé. Era una noche cualquiera, había salido del trabajo tarde, como de costumbre, y me detuve en una tienda para comprar algo de comida. Caminaba de regreso a casa cuando lo escuché, el sonido de un disparo. No entendí qué estaba pasando hasta que sentí un calor extraño en mi abdomen. Bajé la mirada y vi la sangre. Había sido alcanzada por una bala perdida durante un asalto a unos metros de donde yo estaba. Mi visión comenzó a nublarse mientras el dolor me consumía. Recuerdo caer al suelo y escuchar los gritos de las personas alrededor, pero todo se volvió borroso rápidamente. Luego, la oscuridad. Me dijeron que estuve técnicamente muerta durante 2 minutos antes de que los paramédicos lograran reanimarme. Pero esos 2 minutos no fueron simplemente un vacío. No fue como quedarse dormida o perder el conocimiento. Fue mucho más aterrador. Cuando cerré los ojos, me encontré en un lugar completamente oscuro. No había luz, ni sonidos, ni siquiera mi propia respiración. Era como si estuviera flotando en un vacío infinito, pero no me sentía sola. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero luego lo sentí. Manos. Manos frías y ásperas que me tocaban, que tiraban de mí desde todas las direcciones. No podía verlas, pero podía sentirlas con una claridad aterradora. Estaban en mis brazos, en mis piernas, en mi cuello, como si intentaran arrastrarme hacia algo. Lo peor de todo era que podía oír susurros. No eran palabras completas, solo fragmentos, como si muchas voces hablaran al mismo tiempo, todas pidiéndome lo mismo, que me quedara. Intenté gritar, pero no tenía voz.
mi cuerpo no respondía, como si ya no me perteneciera. Solo podía sentir esas manos y ese frío que parecía consumir cada parte de mí. Justo cuando creía que no podría soportarlo más, una luz tenue apareció frente a mí, y con ella, una sensación de calor. La luz se hizo más brillante, y de repente, abrí los ojos. Estaba en una camilla, rodeada de médicos y enfermeros. Todos parecían aliviados de que hubiera vuelto. Pero yo no sentía alivio. No podía dejar de pensar en ese lugar oscuro, en esas manos que me habían tocado, y en los susurros que seguían resonando en mi cabeza. Al principio, intenté convencerme de que solo había sido un sueño, una alucinación provocada por la falta de oxígeno en mi cerebro. Pero cuando volví a casa, las cosas comenzaron a empeorar. La primera vez que lo noté fue al apagar las luces para ir a dormir. Apenas la habitación quedó en completa oscuridad, sentí lo mismo que había sentido en aquel lugar, la presencia de algo o alguien. El aire se volvió frío, y de repente, sentí una mano rozar mi brazo. Encendí la luz de inmediato, pero no había nadie. Traté de calmarme, diciéndome que todo estaba en mi mente. Pero noche tras noche, las cosas se volvieron más aterradoras. Cada vez que apagaba las luces, podía sentir esas manos otra vez, más agresivas, más insistentes. Hubo una noche en particular que nunca olvidaré. Estaba acostada, tratando de dormir con la lámpara encendida, cuando escuché un ruido. Era un golpe suave, como si algo hubiera caído al suelo en la sala. Salí de la cama para revisar, pensando que quizás era el viento o un objeto mal colocado. Cuando llegué a la sala, todo estaba en su lugar, pero el aire estaba helado. Fue entonces cuando la lámpara se apagó de golpe, sumiéndome en la oscuridad total. Y ahí estaban de nuevo. Las manos. Esta vez eran más fuertes, más numerosas. Me agarraron con tanta fuerza que sentí que me estaban arrancando la piel. Logré encender la luz del celular, y en cuanto la oscuridad desapareció, también lo hicieron las manos. Pero las marcas quedaron. Rasguños en mis brazos y piernas, como si algo repelente me hubiera atacado. Desde esa noche, mi vida se ha convertido en un infierno. No puedo apagar las luces sin que esas cosas regresen. No puedo dormir sin sentir que algo me observa desde las esquinas oscuras de mi habitación. Y lo peor es que cada vez que trato de ignorarlo, la sensación se vuelve más intensa, como si ese lugar oscuro estuviera llamándome de vuelta. Consulté a médicos, psicólogos, incluso fui a una iglesia, pero nadie puede darme respuestas. Algunas personas me dicen que lo que viví fue una experiencia cercana a la muerte, pero yo sé que fue más que eso. Sé que estuve en un lugar al que no debería haber ido, y que algo de ese lugar me siguió. Ahora vivo con miedo constante. He llenado mi casa de luces, pero sé que no puedo escapar para siempre. Cada vez que cierro los ojos, veo ese lugar oscuro, escucho esos susurros, y siento esas manos que intentan arrastrarme. Si alguna vez te encuentras en la oscuridad absoluta y sientes algo tocándote, por favor, no te quedes ahí. Porque puede que estés más cerca de ese lugar de lo que crees. Y si alguna vez estás a punto de cruzar ese umbral entre la vida y la muerte, recuerda esto, algunas veces, no todos regresan solos. Historia 7: La marca de la resurrección. Buenas noches. Me llamo Diego, y soy un chico normal, o al menos lo era. Mi vida cambió completamente hace unos meses, durante un torneo de fútbol en el que participé con mi equipo local. Lo que sucedió ese día marcó no solo mi piel, sino también mi mente y mi alma. Ahora, estoy aquí para contarles lo que pasó, porque siento que mi tiempo se está agotando. Era un día soleado, con el cielo despejado, perfecto para jugar al fútbol. Estábamos en la final del torneo, y el ambiente estaba lleno de emoción y entusiasmo. Todo iba bien, hasta que, en medio del partido, sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo estuviera aplastando mi corazón desde dentro. Caí al suelo, sin aliento, mientras mis compañeros de equipo y los espectadores se acercaban a mí. Todo a mi alrededor se volvió borroso, y luego oscuro.
Lo siguiente que supe fue que estaba despierto en una ambulancia, con un paramédico trabajando frenéticamente para mantenerme con vida. Según los médicos, sufrí una parada cardíaca en pleno campo. Mi corazón dejó de latir durante unos 2 minutos antes de que lograran reanimarme. Para todos, fue un milagro que sobreviviera, pero para mí, esos 2 minutos fueron algo que nunca olvidaré. Mientras mi cuerpo yacía en el campo, yo estaba en otro lugar. Era un espacio oscuro, inmenso y vacío. No había luz, pero tampoco era completamente negro. El aire era denso, y el silencio era ensordecedor. De repente, sentí una presencia. No estaba solo. Frente a mí apareció una figura alta y encapuchada, con una mano extendida hacia mí. Antes de que pudiera reaccionar, esa mano se posó sobre mi pecho. El tacto era frío, como si estuviera hecha de hielo, pero lo que más me aterrorizó fue lo que dijo. Regresarás, pero esta marca es tuya. Vendremos por ti cuando sea el momento. Antes de que pudiera entender lo que significaba, sentí un dolor agudo en el pecho, y luego desperté en el hospital. Los médicos me rodeaban, sonriendo y felicitándose por haberme salvado, pero yo no podía dejar de pensar en esa figura y en las palabras que había dicho. Todo parecía haber vuelto a la normalidad en los días siguientes, hasta que noté algo extraño en mi pecho. Había una marca. Era una huella en forma de mano, como si alguien me hubiera presionado con fuerza. La piel alrededor estaba oscurecida, como si fuera una quemadura, pero no dolía. Al principio, pensé que era un efecto secundario de la reanimación, tal vez algo que había dejado el desfibrilador. Pero con el tiempo, la marca comenzó a cambiar. Crecía lentamente, extendiéndose por mi pecho y mi cuello, formando patrones extraños, como símbolos que no podía entender. Intenté ignorarlo, pero los sueños comenzaron. Cada noche, me encontraba de nuevo en ese lugar oscuro. La figura encapuchada estaba allí, mirándome sin rostro, mientras los símbolos en mi cuerpo brillaban con una luz tenue. El ritual debe completarse, decía. Tú eres el elegido. Las cosas comenzaron a empeorar cuando me di cuenta de que no solo estaba afectado en mis sueños. Durante el día, empecé a escuchar susurros, voces que no provenían de nadie a mi alrededor. Parecían salir de las paredes, del aire, incluso de mi propia cabeza. Me decían cosas que no entendía, pero que me llenaban de un miedo indescriptible. Una noche, mientras estaba acostado en mi habitación, sentí un dolor insoportable en el pecho. La marca estaba ardiendo, como si estuviera viva. Corrí al espejo y vi cómo los símbolos brillaban con una intensidad que iluminaba toda la habitación. Fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre, un coro de voces, todas diciendo mi nombre. La habitación se llenó de sombras, figuras que se movían por las paredes, acercándose a mí. Una de ellas habló directamente: el ritual está incompleto. Debes cumplir tu parte. No entendía lo que querían decir, pero supe que no estaban jugando. Desde esa noche, mi vida se convirtió en una pesadilla. La marca siguió extendiéndose, cubriendo mi cuerpo como una red oscura. Cada vez que trataba de ignorarla, las voces se volvían más insistentes, más claras. Me decían que debía regresar al lugar donde todo comenzó, al campo de fútbol donde sufrí la parada cardíaca. No tuve otra opción. Una noche, bajo la presión constante de las voces, regresé al campo. Estaba vacío, oscuro, solo iluminado por la luz de la luna. Me paré en el centro, exactamente donde había caído aquel día. Fue entonces cuando todo cambió. La marca en mi cuerpo comenzó a brillar, y el suelo bajo mis pies se agrietó, revelando una oscuridad infinita. Las sombras emergieron de la tierra, rodeándome, y la figura encapuchada apareció una vez más. No debiste regresar, dijo, extendiendo su mano hacia mí. Esta vez no pude moverme, no pude resistir. Sentí su toque en mi frente, y una oleada de imágenes invadió mi mente, sacrificios, rituales antiguos, y mi propia cara en medio de todo, como si yo fuera una pieza clave en algo que no podía comprender.
Desperté en mi cama, sudando y con el cuerpo temblando. Pero sabía que no había sido un sueño. La marca estaba ahí, más grande y más oscura que nunca. Ahora sé que no hay forma de escapar de lo que me está sucediendo. Si alguna vez escuchas sobre alguien que regresa de la muerte con una marca en su cuerpo, te advierto, aléjate. Porque esas marcas no son simples cicatrices. Son promesas de algo que está más allá de este mundo y que, tarde o temprano, vendrá a reclamar lo que es suyo. Historia 8 Ojos del Más Allá. Buenas noches. Me llamo Matías, y hasta hace unos meses, mi vida era bastante normal. Trabajaba como repartidor de una pequeña tienda, me gustaba salir con amigos los fines de semana y, como muchos otros, soñaba con algo más grande para mi futuro. Pero todo eso cambió un día, después de un accidente que no solo me dejó cicatrices físicas, sino que también abrió mis ojos, literalmente. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Me subí a mi moto y salí a hacer las entregas del día. Recuerdo que el cielo estaba despejado y que incluso pensé en aprovechar el buen clima para dar un paseo después del trabajo. Pero mientras conducía por una intersección, un auto que ignoró el semáforo en rojo me golpeó de lleno. No tuve tiempo de reaccionar. El impacto fue brutal. Cuando desperté, estaba en una cama de hospital. Los médicos me dijeron que había tenido suerte de estar vivo. Según ellos, mi corazón se detuvo durante unos 2 minutos mientras me llevaban a urgencias. Fue un milagro, dijeron. Pero para mí, esos 2 minutos no fueron ningún milagro. Mientras mi cuerpo yacía sin vida, yo estaba en otro lugar. Era un espacio extraño, un vacío infinito que parecía extenderse en todas direcciones. A mi alrededor había figuras oscuras, sombras que se movían lentamente, observándome con ojos brillantes. No tenían rostros, pero sus miradas eran inconfundibles. Sentía que podían ver a través de mí, como si supieran todo sobre mi vida, mis secretos, mis miedos. No intentaron acercarse ni tocarme, pero tampoco se alejaban. Simplemente me rodeaban, en silencio, y cuanto más las miraba, más sentía que algo estaba mal, como si estuviera en un lugar al que no pertenecía. Entonces, de repente, todo desapareció, y abrí los ojos en el hospital. Al principio, pensé que todo había sido un sueño, una alucinación provocada por el trauma del accidente. Pero pronto me di cuenta de que algo había cambiado. Lo noté por primera vez cuando vi a una enfermera que entró a mi habitación. Había algo raro en ella, una especie de sombra oscura que flotaba detrás de su cabeza. Pensé que era mi vista afectada por el golpe, pero entonces sucedió de nuevo con otro médico, y luego con mis propios amigos cuando vinieron a visitarme. No eran sombras normales. Eran densas, opacas, como si fueran parte de la persona, pero separadas al mismo tiempo. Al principio, traté de ignorarlas, pero pronto me di cuenta de que había un patrón. Cada vez que veía a alguien con esa sombra, algo malo le sucedía poco después. El primer caso fue la enfermera. Unos días después de verla, escuché que había renunciado tras sufrir un colapso nervioso. Luego fue uno de mis amigos, quien tuvo un accidente de coche apenas 2 días después de visitarme. Las sombras no eran simples alucinaciones. Eran algo más. Con el tiempo, comencé a notar que no todas las personas tenían esas sombras, solo algunas. Y cada vez que veía a alguien con una, el miedo se apoderaba de mí, porque sabía que significaba que algo terrible estaba por sucederles. Una noche, mientras estaba acostado en mi cama, sin poder dormir, sentí algo extraño. Me levanté y caminé hacia el espejo del baño. Cuando encendí la luz, noté algo que me dejó helado, mis ojos. Habían cambiado. Antes eran marrones, pero ahora tenían un tono extraño, como si estuvieran más claros, casi dorados, y en el reflejo podía ver pequeñas manchas oscuras que se movían en mis pupilas, como si algo viviera dentro de ellas. Desde ese momento, los sueños comenzaron. Cada noche volvía a ese lugar oscuro, rodeado por las mismas sombras que había visto durante mi muerte. Pero esta vez,
las figuras no solo me observaban, hablaban. Sus voces eran susurros, llenos de ira, y repetían una sola frase: has cruzado. Ahora ves lo que no deberías. Esos sueños se volvieron más intensos, y las sombras que veía en la vida real comenzaron a acercarse a mí. Ya no solo flotaban detrás de las personas, a veces las sentía rozándome, como si quisieran recordarme que no podía escapar. Lo peor ocurrió cuando comencé a ver sombras a mi alrededor. Una noche, mientras caminaba por la calle, sentí que algo me seguía. Cuando me giré, vi una figura oscura parada bajo una farola. No tenía rostro, pero sabía que estaba mirándome. Di un paso hacia atrás, y la figura dio un paso hacia adelante. No corrí, no podía moverme. Desde entonces, las cosas han empeorado. Ya no solo veo las sombras en otras personas, también las siento dentro de mí. A veces, cuando me miro en el espejo, veo esas manchas oscuras en mis ojos extendiéndose, cubriendo mi iris, como si algo estuviera consumiéndome desde dentro. Ahora sé que no fui el único que regresó después de ese accidente. Algo vino conmigo. Algo que no pertenece a este mundo. No sé qué quiere, pero sé que está esperando. Cada día siento que pierdo un poco más de mí mismo, como si las sombras que veo estuvieran tomando el control. Si alguna vez tienes un accidente y estás al borde de la muerte, reza para no cruzar. Porque si lo haces, puede que regreses con algo que no deberías haber traído. Y puede que, como yo, termines viendo cosas que estaban destinadas a permanecer ocultas. ¿Has vivido algo aterrador que te gustaría compartir? Escríbelo en los comentarios, queremos escuchar tu historia. Y si quieres que se convierta en un video exclusivo aquí en el canal, solo haz una donación de cualquier valor a través de Super Chat. Tu historia podría ser la próxima en aterrar a nuestros seguidores. Ahora, sigamos con el próximo relato. Historia 9: La maldición de la medianoche. Mi nombre es Camila, y lo que les voy a contar no es una historia fácil de compartir. Durante mucho tiempo intenté convencerme de que todo lo que estaba pasando era solo un producto de mi imaginación, un mal sueño del que despertaría en cualquier momento. Pero ahora sé que no es así. Esto es real, y desde aquel día, la medianoche se ha convertido en mi mayor temor. Todo comenzó hace unos meses, cuando sufrí un colapso cardíaco. Estaba en casa, estudiando para un examen final de la universidad. Recuerdo que llevaba varias noches sin dormir bien, con estrés acumulado, y mi cuerpo simplemente no pudo más. Sentí un dolor agudo en el pecho, y lo siguiente que supe fue que me estaba desplomando al suelo. Según el informe médico, mi corazón dejó de latir durante 4 minutos. 4 minutos en los que estuve oficialmente muerta. Pero para mí, esos minutos fueron mucho más largos. En ese tiempo, estuve en un lugar que no puedo describir con palabras, porque no era como nada que hubiera experimentado antes. Era oscuro, pero no un tipo de oscuridad común. Era como si esa oscuridad estuviera viva, como si me rodeara y se infiltrara en cada rincón de mi ser. En ese lugar, no estaba sola. Había siluetas, figuras deformes que se movían lentamente a mi alrededor. No podía ver sus rostros, pero podía sentir sus miradas, vacías y penetrantes. Intenté moverme, pero no podía. Mi cuerpo no respondía, y la única cosa que podía hacer era escuchar. Susurraban mi nombre, una y otra vez, como si quisieran que me quedara con ellas. Cuando finalmente desperté en el hospital, estaba rodeada de médicos y enfermeros que parecían aliviados de que hubiera regresado. «Tuviste suerte», dijeron. Pero yo no me sentía afortunada. Lo primero que noté fue una sensación extraña en mi cuerpo, como si algo me estuviera pesando, algo que no podía ver pero que estaba ahí, presente. Durante los primeros días, traté de ignorar lo que había pasado. Me convencí de que todo había sido una alucinación causada por la falta de oxígeno en mi cerebro. Pero las cosas comenzaron a cambiar rápidamente. La primera noche que pasé sola en casa después de salir del hospital, sucedió algo que nunca olvidaré.
me desperté justo a la medianoche, incapaz de moverme. Mi cuerpo estaba completamente paralizado, pero mis ojos estaban abiertos, y lo que vi me dejó helada. En las esquinas de mi habitación había figuras oscuras, las mismas siluetas deformes que había visto en aquel lugar. Estaban ahí, observándome, con sus formas retorcidas, como si la oscuridad misma las hubiera moldeado. Quise gritar, pero mi voz no salía. Lo único que podía hacer era mirar cómo esas figuras se acercaban lentamente. Sentí manos frías tocando mi piel, susurros cerca de mis oídos, palabras que no entendía pero que me llenaban de terror. Y luego, justo antes de que pudiera perder la razón, todo desapareció. Al principio, pensé que había sido una pesadilla. Pero la noche siguiente ocurrió lo mismo. Y la siguiente también. Siempre a la misma hora, la medianoche. Cada vez que apagaba las luces para dormir, sabía que esas cosas volverían. Las figuras no solo aparecían en mi habitación. Pronto comenzaron a manifestarse en otros lugares. Las veía en reflejos, en las ventanas al anochecer, e incluso sentía su presencia cuando caminaba sola por la calle. Pero lo peor de todo es lo que hacían. No solo me observaban, sino que parecía que estaban tratando de arrastrarme de vuelta a ese lugar oscuro. Una noche, mientras intentaba dormir con las luces encendidas, escuché un golpe fuerte en la puerta de mi habitación. Me levanté lentamente, temblando, y cuando abrí la puerta, no había nadie. Pero en el suelo, justo frente a la puerta, había una marca. Era una especie de símbolo, algo que no reconocía, pero que parecía hecho con ceniza o polvo. Desde ese momento, las cosas empeoraron. No podía dormir más de unas pocas horas cada noche, y cuando lograba descansar, los sueños me llevaban de vuelta a ese lugar. Las siluetas eran más numerosas ahora, y sus susurros eran más claros. Me decían que mi tiempo estaba corriendo, que debía regresar con ellas. Comencé a buscar ayuda, desesperada por una explicación. Fui a médicos, psicólogos, incluso hablé con un sacerdote, pero nadie podía ayudarme. Algunos decían que eran efectos secundarios del trauma, otros pensaban que estaba sufriendo algún tipo de psicosis, pero yo sabía que no era nada de eso. Esto no era algo que pudiera explicarse con ciencia o lógica. Una noche, mientras investigaba en internet sobre experiencias cercanas a la muerte, encontré un foro donde otras personas hablaban de cosas similares. Siluetas oscuras, parálisis nocturna, sensaciones de ser observados. Una persona mencionó algo que me dejó helada: si las siluetas comienzan a tocarte, es porque quieren llevarte de vuelta. No dejes que lo hagan. Desde entonces, he hecho todo lo posible por evitar que esas cosas me toquen. He llenado mi casa de luces, velas, y cualquier cosa que pueda mantenerlas alejadas. Pero sé que no puedo escapar para siempre. Cada noche se acercan más, y cada noche siento que su fuerza crece. Ahora entiendo que esos 4 minutos en los que estuve muerta no fueron un accidente. Fue como si algo en ese lugar oscuro me hubiera marcado, como si yo fuera suya y solo estuvieran esperando el momento adecuado para reclamarme. Si alguna vez escuchas tu nombre en la oscuridad, o sientes que algo te observa mientras duermes, te lo ruego, no lo ignores. Porque puede que no estés solo. Y si alguna vez despiertas a medianoche, incapaz de moverte, y sientes manos frías tocándote, recuerda esto: a veces, regresar de la muerte no significa estar vivo. Historia 10: El espejo de las almas aprisionadas. Buenas noches. Mi nombre es Esteban, y lo que les voy a contar no es algo que pueda explicar con palabras simples. Todo comenzó hace unos meses, durante una cirugía que, en teoría, no debía tener complicaciones. Entré al quirófano convencido de que sería un procedimiento sencillo, algo rutinario, pero lo que sucedió mientras mi corazón dejó de latir por unos minutos cambió mi vida para siempre. Ahora, cada vez que veo un espejo, sé que no estoy solo. Era una operación menor, algo que los médicos describieron como de bajo riesgo. Recuerdo estar acostado en la camilla, con las luces brillantes del quirófano cegándome y las voces de los médicos calmándome, asegurándome que todo saldría bien.
Pero no fue así. Durante la cirugía, algo salió mal. Mi corazón se detuvo por unos minutos, y aunque los médicos lograron reanimarme, durante ese tiempo estuve en un lugar que no puedo describir como otra cosa que no sea un limbo. Era un espacio inmenso, silencioso, pero no vacío. Había espejos. Estaban por todas partes, enormes, altos como paredes, reflejando algo que no era yo. En los espejos no veía mi propio rostro, sino figuras humanas, sombras borrosas que se movían de manera errática, como si estuvieran atrapadas dentro del cristal. Sus ojos, aunque oscuros, parecían suplicantes, llenos de un dolor indescriptible. Intenté mirar más de cerca, pero cuanto más me acercaba a los espejos, más frío sentía. Un susurro comenzó a llenar el aire, una mezcla de voces que hablaban al unísono, palabras que no entendía, pero que me hacían sentir que no debía estar allí. Y entonces, una de las figuras se giró hacia mí. No puedo describir el miedo que sentí en ese momento. Fue como si esa cosa me estuviera mirando directamente al alma, evaluándome, juzgándome. Dio un paso hacia el espejo, y luego otro, hasta que su mano tocó la superficie desde el otro lado. Justo cuando estaba a punto de atravesarlo, desperté. Estaba en la sala de recuperación, rodeado de médicos que parecían aliviados. Fue un susto, dijeron. Pero yo no podía dejar de pensar en esos espejos, en esas figuras atrapadas, y en cómo una de ellas había intentado alcanzarme. Los primeros días después de la cirugía fueron normales. Traté de convencerme de que todo había sido una alucinación, un efecto secundario de la anestesia o de la falta de oxígeno en mi cerebro. Pero entonces, comenzaron los sueños. Cada noche, volvía a ese lugar lleno de espejos. Las figuras seguían allí, observándome, y la misma que había intentado tocarme antes ahora parecía más agresiva, más decidida. Se golpeaba contra el vidrio, una y otra vez, mientras las otras la miraban en silencio. El sonido del cristal vibrando llenaba el aire, y yo despertaba empapado en sudor, con el eco de esos golpes resonando en mi cabeza. Las cosas empeoraron cuando comencé a notar algo extraño en los espejos de mi casa. Al principio, eran cosas pequeñas, un movimiento en el reflejo que no correspondía al mío, sombras que pasaban fugazmente detrás de mí. Pero pronto se volvieron más claras. Una noche, mientras me cepillaba los dientes frente al espejo del baño, vi algo que me hizo soltar el cepillo. Mi reflejo no se movió al mismo tiempo que yo. Se quedó allí, inmóvil, mirándome con ojos que no eran los míos. Desde entonces, los espejos se han convertido en mi mayor temor. No importa cuánto intente evitarlos, siempre siento que hay algo mirándome desde el otro lado. Incluso cuando no estoy frente a ellos, escucho golpes suaves, como si alguien estuviera tratando de salir. Un día, decidí deshacerme de todos los espejos en mi casa. Los saqué, los rompí, pero eso no detuvo las cosas. Porque ahora, esas figuras no solo aparecen en los espejos. Las veo en los reflejos de las ventanas, en los charcos de agua, incluso en la pantalla de mi teléfono. Siempre están ahí, observándome, esperando. Lo más aterrador ocurrió hace unas semanas. Estaba caminando por una calle desierta por la noche, cuando pasé frente a una tienda con un gran ventanal. Al mirar de reojo, vi mi reflejo, pero no era yo. Era esa figura del espejo, mirándome con una sonrisa torcida, mientras yo seguía caminando. Desde ese día, he sentido que algo me sigue. No puedo verlo directamente, pero lo siento en el aire, en el peso de la habitación, en los reflejos que captan cosas que no deberían estar allí. Sé que esas figuras no son solo imágenes atrapadas. Son almas, o algo peor, que intentan cruzar a este lado. Ahora, cada vez que paso frente a un espejo, escucho susurros. Me llaman por mi nombre, me piden que los deje entrar, que los libere. Pero sé que si lo hago, no será solo mi reflejo lo que se perderá. Si alguna vez tienes la sensación de que algo no está bien con tu reflejo, por favor, no lo ignores. Y si escuchas golpes o susurros provenientes de un espejo, te ruego que te alejes. Porque hay cosas que deberían quedarse al otro lado,
cosas que nunca deberían cruzar. Y si lo hacen, te aseguro que nunca estarás solo de nuevo. Hemos llegado al final de otro video. Si te gustaron estas historias escalofriantes, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Así recibirás un aviso cada vez que publiquemos un nuevo relato oscuro. Queremos saber tu opinión, ¿qué te pareció este video? Escríbelo en los comentarios. Y si has vivido una experiencia aterradora y te gustaría que la contemos aquí en el canal en un video exclusivo, solo tienes que enviar tu relato a través del super chat con una donación de cualquier valor. Estamos ansiosos por dar voz a tu historia. Muchas gracias por vernos, y hasta el próximo video, si te atreves.